Buenos días, ¿cómo están? Qué bendición estar aquí. Vamos a orar. Padre amado, estamos agradecidos esta mañana porque nos has concedido tu gracia, tu misericordia. Nos has concedido el privilegio de seguir reuniéndonos de manera presencial. Señor, ayúdanos a ser sabios en estos tiempos difíciles, a ser cuidadosos, a ser diligentes. Señor, pero más que nada, ayúdanos a siempre prestar atención a tu voz, a tu palabra, porque es lo que hoy queremos hacer, Señor, que tu palabra nos siga edificando, alentando a ser como tú, Señor. Gracias porque has revelado lo que tu corazón dice respecto a ser varón, respecto a ser mujer, respecto a ser una sola carne, Señor, y todavía lo que falta por aprender. Ayúdanos no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, creyentes fieles a ti, Señor, que dan mucho fruto, fruto abundante, buen fruto y que permanece, Señor. Eso solo es gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, la cual siempre, Señor, reconoceremos. Padre, te amamos y te pedimos que este tiempo nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, si ya tienes tu Biblia, ayúdame a abrirla, por favor. En la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5 es el versículo por excelencia del matrimonio. Y antes de leerlo vamos a recapitular muy brevemente. Hablamos hace 8 días de que no debíamos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y dijimos que unirse era peligroso con esas personas, era peligroso porque nos cambiaba de condición. No nada más es una unión que cada quien sigue siendo lo que uno quiere ser. No, es una unión a tal grado que implica un cambio de condición. Implica un movimiento, un crecimiento o un decrecimiento también. Y en este caso, en el contexto del versículo, da a entender, no te unas con un incrédulo porque vas a acabar siendo un incrédulo. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Hablamos que el yugo desigual era una unión también, pero era estar atado. Eso era estar encadenado a alguien diferente a mí. Por eso dice, no te unas con ellos porque va a ser esclavizante. Decíamos que era como asociarse en desacuerdo, lo cual es algo pues extraño, pero sucede. También dijimos que estar en yugo desigual significa que lo que se cree, lo que se piensa, lo que se decide y lo que se actúa es totalmente diferente el uno del otro. La fe es diferente, las convicciones, las responsabilidades, las creencias, las formas de pensar son totalmente diferentes el uno del otro. Y dijimos la razón, porque son dos personas con naturalezas diferentes. Así es de que busquemos siempre estar unidos a una persona que tiene la misma naturaleza que yo, es decir, la de Cristo. ¿Ok? También hablábamos que el matrimonio en Cristo, es importantísimo esto, el matrimonio en Cristo es la mejor manera de proteger a las familias. ¿Por qué? Porque no es meramente un contrato, no es meramente una relación humana. El matrimonio es una relación de pacto que requiere compromisos y responsabilidades de pacto también. Es algo muy serio, un compromiso muy serio, donde se requiere ser responsables, conscientes, y porque además hay 3 personas involucradas en esto. Dijimos el hombre y la mujer, pero en especial Dios, que debe ser el centro, debe ser el fundamento del matrimonio. Y esa era la característica por la cual era un yugo desigual, ¿verdad? Decíamos que no es tanto estar en desacuerdo con la otra persona, sino es estar en desacuerdo con Dios. Eso es un yugo desigual. También le decíamos en especial a las mujercitas, cuidado mujeres, no rebajen el matrimonio solamente a una realización emocional, ¿verdad?
la ilusión de casarse, la ilusión de la boda, el vestido blanco, todo eso. Yo sé que causa una ilusión, en especial en las mujercitas, pero no se casen, jóvenes, mujercitas, solo por la ilusión de casarse. ¿Okay? Es un compromiso enorme, con responsabilidades enormes que trascienden en lo espiritual. Les decíamos, cuidado con él, felices para siempre, porque no es así. Es proceso para siempre, dificultades para siempre, luchas para siempre, retos para siempre. Y ahí necesita estar Dios presente para sacarnos adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí va a ser probada tu fe, joven, varón, joven, mujer. Ahí va a ser probada tu fe. Ahí vas a ser retado a que muera el ego, el yo, el pecado, la carne, y te perfecciones y te parezcas más a Cristo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a leer Efesios. Después de este breve resumen, vamos a continuar. Efesios capítulo 5, a partir del verso 15. Es algo que hemos estado hablando en varones. Todo el año pasado nos estuvimos enfocando en Efesios y este pasaje salió a relucir. Quiero que pongamos atención al contexto. ¿Sabes por qué el contexto es importante? Porque es muy fácil pensar y decir, mujer, sujétate a mí. Y es muy fácil decirle al varón, varón, ámame como ama Cristo. Es muy fácil decirlo, pero si no entendemos todo el contexto de cómo se llegó allí, cómo podemos llegar a una relación en donde la mujer voluntariamente se sujeta al varón como cabeza y donde el varón decide amar voluntariamente a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no vamos a poder nunca llegar a este punto. Tenemos que leer el contexto para poder entenderlo. Y mira cómo empieza, bueno, no empieza, sino vamos a tomar un contexto un poquito más arriba a partir del verso 15. Pon atención, dice, mirad, y dijimos que mirad es, pon cuidado, pon atención, mirad pues, está alerta, con diligencia, no nada más mirar por encima, sino con mucho cuidado. Mira pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo vives, cómo es tu forma de conducirte. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahorita vamos a continuar, solo quiero enfatizar algo. Está usando dos palabras, sabios y entendidos. Y esto lo hablábamos con los varones. Incluso hicimos un ejercicio, les dije, vamos a hacer dos columnas. Una en donde hagamos una lista de todo aquello que yo me doy cuenta en lo cual soy sabio y entendido. Y del otro lado voy a hacer una columna en donde yo percibo y me doy cuenta que soy necio e insensato. Ese ejercicio fue hace muchos meses atrás. Pero hoy lo ponemos en la mesa porque no solo los varones tienen que evaluar esto. Las mujeres, dice la Biblia, que deben ser sabias para poder edificar su casa. Si no son sabias, son necias y son insensatas, dice la Biblia que con sus propias manos van a destruir el hogar. Así es que esto es para ambos. Necesitamos ser diligentes. Y siempre pienso en diligencia y me acuerdo de las diligencias del viejo oeste. ¿Cuántos han visto películas de vaqueros? Le llaman diligencia ¿a qué? Al encargo de la autoridad y que va una carreta jalada por caballos, y esa es la diligencia. Quiere decir que lleva un encargo importante, va viajando con prontitud sin desviarse del camino. ¿En qué nos deberíamos enfocar? ¿Cuál debería ser nuestra diligencia? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos rápidamente a cumplir el mandato de la autoridad? En este caso es el Señor. Aquí dice en dos cosas.
en aprovechar bien el tiempo y número 2, en ser entendidos respecto a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es lo más importante para el creyente. Y tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios si no aprovechas bien el tiempo. Tenemos que empezar a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y en el matrimonio, qué importante es que se haga una estructura del tiempo, que estructuremos y administremos bien nuestro tiempo. Muy pocas parejas tienen una estructura, un horario, actividades planeadas semanalmente respecto a lo que van a hacer. Y muy pocas parejas, si es que tienen ese plan, muy pocas parejas tienen incluido en ese plan el estudiar la Biblia, el orar, el instruir a sus hijos y el hacerlo juntos. Es importante que para poder llegar al conocimiento de su voluntad, aprovechemos bien el tiempo. Sigo adelante. Empieza el verso 18 diciendo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene a donde queríamos llegar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les parezca bien, en lo que les guste. No, dice en todo. Maridos, ahora va para los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Escucha. ¿Por qué es importante que cumplamos estos roles dentro del matrimonio? Y aquí viene la razón: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: porque somos parte de la iglesia, porque tenemos una nueva naturaleza y hoy estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, tenemos una responsabilidad de estar unidos marido y mujer, porque la fortaleza de la iglesia tienen que ser las familias. Así debe ser. Termino con esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo llegamos, hermanos, a este final? Verso 33. ¿Cómo llegamos a que los varones amemos a nuestra esposa y nuestras esposas nos respeten sujetándose a nosotros? Vamos a empezar. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Incluso, miren, mi esposa y yo hemos leído muchos libros de matrimonios, muchos. Y qué curioso es que muchos tips, así lo voy a manejar, que libros cristianos te dan, son los mismos tips que el mundo te da para tener un matrimonio feliz. Pon en Google cómo tener un matrimonio feliz y te van a salir ahí. Y muchas de las cosas que aparecen ahí vienen en libros cristianos también. ¿Qué dice el mundo y los libros cristianos respecto a los fundamentos del matrimonio? Te voy a leer algunas de las cosas que yo aprendí en esos libros cristianos
y algunas de las cosas que me encontré en internet. Me encontré que para tener un matrimonio feliz hay que tener comunicación. ¿Sí o no? Sí, pastor. Cultivar intereses comunes. Sí, pastor. Confianza, ¿qué tal? Perdón, fidelidad, centrarse en lo bueno de la persona y no en lo negativo. Una buena relación sexual, claro, está incluido. ¿Qué tal este? Respetar el espacio personal. Ahora, vamos a unas un poquito más superficiales. Como, escúchame, esto es lo que el mundo dice de cómo tener un matrimonio feliz y algunos libros cristianos. Unos más superficiales. Pasear tomados de la mano. Qué romántico, dice Dani. Ir a dormirse juntos. ¿Ah? No, o sea, que no se vaya a dormir uno primero, sino que los dos juntos vayan a dormir, juntitos de la mano también. O sea, no fue suficiente el paseo, ahora hay que ir de la mano a la cama y dormirse juntos, ¿verdad? Abrazarse y besarse cuando se despiden. Está bien, ¿verdad? Podríamos hablar que es la buena educación, las buenas costumbres. Decir cosas como te amo, buenos días, buenas noches a diario, ¿verdad? Para no caer como en la rutina, ¿verdad? Porque es un reproche de las mujeres. Es que dime que me amas. Dice, ¿para qué te lo digo si ya lo sabes? ¿Verdad? Si no, ya me hubiera ido. Así la aplicamos. Dejarse notitas y etcétera, más cosas cursis. Pero ¿sabes qué? Nada de esto, de lo que acabo de mencionar, aunque venga en libros cristianos, nada de esto habla la Biblia respecto a lo que debería ser el fundamento y los pilares del matrimonio. Nada de esto. Estamos hablando del fundamento que lleva a este tipo de cosas, pero este tipo de cosas no son el fundamento. Y Efesios capítulo 5, que habla del matrimonio, nos da los pilares del matrimonio. ¿Los quieren aprender? Ok. Número 1. Verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo primero, el primer pilar para tener un matrimonio sólido en Cristo es ser lleno del Espíritu Santo. Y todos diríamos, pues sí, ¿verdad? ¿Cuál es la única manera de ser lleno del Espíritu Santo? La única manera de ser lleno del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo, ser hijo de Dios. Y en mi mente suena una alarma: yugo desigual. Por eso no debemos unirnos en yugo desigual. Ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver Colosenses 1:9. Allá adelantito de Efesios. No quiten el dedo, pongan su listoncito, el de la Biblia. Este listón que casi nadie sabe para qué es, pónganlo ahí en Efesios 5, para apartar la hoja, para regresar ahorita en unos momentos. Y vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Fíjate qué dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta ahí voy a leer. Sabes, estos versículos son un privilegio
reservado para los hijos de Dios. Nadie que no es hijo de Dios puede acceder a esto, a ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La llenura del Espíritu Santo es esto. Porque nos han enseñado otra cosa, ¿verdad? Todo este movimiento carismático o movimiento neopentecostal nos enseña: sean llenos del Espíritu Santo, ¡fua! Y se caen y se retuercen. Después de que pasa la catarsis, se levantan y siguen siendo los mismos pelados y groseros con sus esposas. Y las mujeres las mismas manipuladoras, desobedientes con sus maridos. ¿Eso no fue ser lleno del Espíritu Santo? ¿Eso no fue experimentar una plenitud y una llenura del poder del Espíritu Santo? Aquí Pablo está hablando de algo específico y claro, y lo que significa ser lleno del Espíritu Santo es una persona que va a poder conocer la voluntad de Dios. Y cuando conoce la voluntad de Dios, va a ser sabio para tomar buenas decisiones. Va a ser un ser o una persona inteligente al actuar. Hoy en día, miren, la psicología no llega más que para la famosa inteligencia emocional. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? Es que no, mira, tienes que ser más inteligente emocionalmente. No pelees con tu esposo, ¿verdad? Y ahí empieza toda una sugerencia de trucos para manipular al marido. Y acaba siendo lo mismo. Y para el varón igual. Tú nomás dile que sí a todo a tu esposa, ya. Acabó el problema. Sé inteligente. Hasta usan esa. Eso es ser más bruto que un bruto. Porque no hay nada piadoso allí. Porque no implica una transformación en el interior. No implica que mi ego o que mi orgullo o que mi naturaleza, mi amargura, mi rencor y todo lo equivocado que llegué a ser en el pasado y que sigue estando en mí y me sigue afectando y tiene que ser limpiado por el proceso de Dios, de la santificación, no se va, sigue allí. Cuando lo ocultamos con todas estas técnicas psicológicas, emocionales. Pero aquí el Espíritu Santo hace una obra poderosa. Por eso dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y remata: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tenemos el poder de parte de Dios para perseverar en cambiar. Pero con el poder de Dios, no con tretas psicológicas humanas. No queremos eso. Qué importante es para el matrimonio que usemos uno de estos pilares, más bien que sea establecido en nuestra vida. ¿Qué sino el Espíritu Santo garantizando que un matrimonio va a estar sólido y no se va a derrumbar? Pero es que es más bonito decir: caminen por el parque tomados de la mano. No hay sustancia. Ser llenos del Espíritu Santo. Y si te preguntabas: ¿y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Colosenses 1:9 te lo aclara. Número 2. Fíjate, van a ser 4, vamos en el segundo. Y me voy a apurar porque no es lo único que vamos a ver. Dice después, verso 19: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nos vamos a hablar como si estuviéramos en la ópera. ¿Sí saben qué es la ópera? Es una obra de teatro. Eso es la ópera. Es como ir al teatro, pero todo es cantado. Oh marido, yo te necesito. Oh mi mujer, yo he estado buscándote. Sírveme la cena, por favor. Con mucho gusto, marido mío. No quiere decir que estemos cantando todo el tiempo, no se refiere a eso. Hace rato tú y yo cantábamos. ¿Por qué cantábamos?
no la razón de, para exaltarlo y adorarlo. No, no, no. ¿Qué produce en el ser humano cantar y alabar al Señor? ¿Qué hay dentro de nosotros que produce una alabanza al Señor? Gozo, ¿estamos de acuerdo? Es gozo. El apóstol Pablo no está diciendo que hables todo el tiempo con cantos. No está diciendo que uses canciones para comunicarte. No está diciendo eso. Lo que está explicando es que cuando hablamos con nuestra pareja y con todas las personas, lo que nos debería caracterizar, escucha, lo que debería caracterizar la esencia de nuestro mensaje es lo mismo que se caracteriza en el tipo de canciones que cantamos. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, ¿de qué están llenos o de qué deberían estar llenos y cargados? De palabra, de la Biblia, de verdades doctrinales fundamentales. Ahora, no solo es hablar con nuestra pareja de una manera legalista, ¿verdad? No se refiere a eso tampoco, ¿verdad? Sí, mujer, pues como dice Efesios 5:22, que yo te tengo que amar, pero ¿qué crees? Que en el 19 dice que te tienes que sujetar a mí. No, tampoco es un debate a ver quién sabe más Biblia. De lo que está hablando aquí, vamos a leerlo nuevamente, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. No podríamos cantarle al Señor de todo nuestro corazón si no hubiera un gozo, como lo dice la palabra, inefable en nuestro interior. Mira, está comprobado, la gente que a lo largo del día canta es porque está contenta, es porque no trae afán, no trae ansiedad, no trae estrés, no trae preocupación, porque hay paz en su alma y porque se siente pleno y gozoso. Ahora, ¿qué nos debería hacer sentir la obra de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz? Perdonar todos nuestros pecados, comprarnos con su sangre, resucitar al tercer día para no solo que muramos al pecado, sino que resucitemos con él. ¿Qué debería producir eso en nosotros? Sino un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, no puedo poner aquí hablar con cánticos espirituales. Por eso fuimos y explicamos. La esencia de cantar y alabar al Señor es porque hay un gozo en el corazón. Así es que el segundo punto, después del primero, que es ser lleno del Espíritu Santo, es estar siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16 es uno de los versículos más pequeños. ¿Y qué crees que dice? Son 3 palabras. Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. Que siempre en nuestro corazón brote una alabanza al Señor. Pero qué difícil es que brote una alabanza cuando tu esposo es grosero contigo. Qué difícil es que brote un cántico al Señor de tu corazón cuando tu esposa tiene malos modos contigo. No es fácil. Pero hemos aprendido que en medio de las pruebas, tú y yo, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A gozarnos también. ¿Y el matrimonio qué dijimos que es? No una prueba, es la prueba. La prueba más grande que puedes vivir, varón, mujer, es tu matrimonio. Porque es una prueba constante, no va a parar. No va a parar. No se va a detener allí. La prueba va a seguir continuando. Y cuando creas que ya estás bien, va a venir otra prueba. Porque Dios no quiere que te quedes ahí en esa misma estatura. Dios quiere llevarte a la estatura del varón perfecto. Por eso estar siempre gozosos es clave, y ahorita lo vamos a entender.
Aquí el apóstol Pablo lo explica en cuestión de los salmos, himnos, cánticos, pero cuando habla de alabar al Señor en nuestro corazón, eso no es otra cosa más que gozo en el corazón. Gozo a pesar de todas las situaciones. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar el día que tu esposo no quiera caminar contigo en el parque de la mano? ¿Qué va a pasar cuando no te abrace y te bese y se salga corriendo y enojado porque tal vez algo pasó, se paró con el pie izquierdo? ¿Qué va a pasar el día que te conteste mal porque en su trabajo su jefe le gritó y está exasperado y se desquitó contigo? ¿Qué va a pasar con ese tip que nos da el mundo? Pero ¿qué va a pasar si en vez de eso suplo mis emociones destructivas por un canto al Señor y agradezco por mi esposa y agradezco por mi esposo? Eso nos lleva al tercer punto. Y lo acabo de decir. Agradecimiento a Dios. Ser agradecidos con Dios. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es saber dar gracias en todo. Qué complicado es para nuestro corazón y para nuestras emociones estar agradecido por todo. Pastor, aun cuando me hacen caras, mi esposa o mi esposo es grosero, me ofende incluso. La decisión está en ti. O te amargas y te resientes por eso y retienes la ofensa, o eres agradecido por esa prueba. ¿Sabes por qué deberíamos ser agradecidos por esas pruebas? Porque nos van a llevar a un estado de mayor madurez. Porque al que le conviene cuando te ofenden o te hacen un agravio, al que le conviene es a ti, porque te están ejercitando. Es más, los que más te agravian son a los que más les deberíamos agradecer, porque son los que más nos hacen crecer. Y por esa situación deberíamos darle gracias a Dios siempre. Colosenses 1:12 lo dice de una forma también muy hermosa. De hecho, está ligado estos dos puntos, el gozo y la gratitud, siempre están ligados. Uno no puede dar gracias si en verdad no hay gozo. Es imposible ser agradecido si no hay primero un gozo. Y es imposible estar gozoso si no se está lleno del Espíritu, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es el segundo de 9. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está el gozo. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces, soy lleno del Espíritu Santo, Él produce gozo en mí en cualquier circunstancia y eso me lleva a ser agradecido con Dios. ¿Qué dice verso 12? Colosenses 1:12, con gozo, dando ¿qué? Gracias al Padre. Y aquí está la razón por la cual damos gracias, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos. Tú y yo no podríamos recibir herencia si no fuéramos hijos de Dios. Y por eso es que damos gracias. Señor, gracias porque estás cambiando mi naturaleza. Y hoy decido soltar esa ofensa. Hoy decido perdonar lo que me acaban de decir. Hoy decido soltar aquello que me acaba de molestar y de incomodar. Señor, gracias porque soy tu hijo y participar de esa herencia es poder participar de su naturaleza. Participar de Dios, escucha. Por eso hay que ser agradecidos. Porque los que no son hijos de Dios solo se pueden conformar con el psicólogo y el psiquiatra. No hay más para ellos. Ahí topa. Les dan medicina para calmarse. Dalai. Basta, sale en el anuncio. No necesitas Dalai. Necesitas el Espíritu Santo, el gozo y la gratitud que ello trae. Y por último, el cuarto punto.
Verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuarto pilar, estar en sumisión unos con otros. Uno pensaría: ay, pastor, pero es que eso no suena romántico para tener un matrimonio feliz. No, pero si eres obediente, de aquí va a brotar el romanticismo, de estos pilares. El romanticismo no puede producir estas cosas. Cristo puede. Y una vez que obedecemos en estos 4 pilares, lo otro es fácil. Ahora, ¿qué queremos, mujeres? Piensa, es que yo sí necesito a alguien romántico. Sí, está bien. Yo sé que su alma y su corazón se nutre del amor de su marido, o del amor de un joven que persigue, ¿verdad?, a la doncella que la va a rescatar en el castillo, en la torre que está resguardada por un dragón. Y cuando llega es un Shrek, verde, gordo, panzón, ¿verdad?, así como un servidor. No es eso. Ese romanticismo se va a acabar. Y mira, esa película me gusta mucho porque acaba inmediatamente después de ser rescatada. ¿Qué dice la Fiona? ¿Se acuerdan? Sois maravillosos, sois unos caballeros, sois valientes, sois... Y los ve como llegan así, cayéndose y tropezándose el burro y el Shrek. Y ahí empezó la primera discusión, ¿sí o no? Ahí empezó el problema. Mujer, ¿de verdad crees que el romanticismo va a sostener tu matrimonio 20, 30, 40, 50 años de romanticismo? No. Pero si aprendemos, escúchame esto, si aprendemos estas verdades de ser llenos del Espíritu Santo, estar siempre gozosos, ser agradecidos con Dios y estar sujetos en sumisión unos a otros, ¿sabes? Entonces, por agradecimiento al Señor y por el gozo que se produce de tener una esposa, sea como sea, el varón va a decidir amarte todos los días de su vida. El varón va a decidir ser romántico todos los días de su vida, pero ya es por decisión. No es la emoción pasajera del momento que lo deslumbraste con tus fotos falsas del Instagram. Porque después de 20, 30, 40, 50 años, las arrugas empiezan a surgir, la gravedad empieza a surtir efecto. Todo. ¿Y qué queda? ¿Romanticismo? No. Queda el Espíritu Santo sosteniendo ese matrimonio con virtudes mucho mayores que las que el mundo promueve. El lavadero se convierte en lavadora de 50 kilos, no de 100, no sé qué. Entonces, tal vez no suena muy romántico, pero vamos a ir más a fondo todavía. Estos son los 4 pilares. El mayor problema de todos los tiempos, ¿dónde se generó? En el Edén. Si analizamos bien las consecuencias del pecado que vinieron sobre Adán y su mujer, podemos comprender mejor por qué hoy, en estas fechas, es tan difícil experimentar la sujeción de las esposas y el amor tierno y cuidadoso de los esposos. Vamos a Génesis nuevamente, Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer pecaron. La consecuencia sobre la serpiente fue que se arrastraría todos los días de su existencia sobre la tierra, comería polvo, y además que su cabeza sería pisada por la simiente de la mujer, la cual es Cristo, ¿verdad? Pero a la mujer, ¿qué le dijo? Fíjate la maldición sobre la mujer. Verso 16, Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores
de tus preñeces. O sea que el parto iba a tener dolores agudos. Con dolor darás a luz a los hijos. Y escucha la siguiente frase: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo, mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Alguien puede explicar esa frase? Tu deseo, mujer, tu deseo será para tu marido, y después dice, y él se enseñoreará de ti. Solo hay 2 pasajes bíblicos en donde se utiliza esta frase, y tu deseo, donde se usa la misma palabra. Vamos a Génesis 4, la siguiente página, para explicar qué significa que el deseo de las mujeres será para el marido. No está diciendo que la mujer va a desear al marido, no está diciendo eso. Vamos a tratar de entender esa frase con lo que sucedió con Caín. Génesis 4, verso 6. Después de que Dios rechaza la ofrenda de Caín, fíjate qué le dice Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, escucha, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es exactamente la misma estructura gramatical. ¿Ya notaron? Es la misma. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate qué tremendo es esto. Si ponemos ahora de quién sale el deseo, en el pasaje de Génesis 3 es el deseo de la mujer por el marido. Pero ahorita vamos a aclarar qué es. Y en el capítulo 4 es el deseo de quién. ¿De Caín? No es el deseo de Caín. ¿El deseo de quién? No los oigo, ¿de quién? El deseo del pecado por Caín. ¿Qué está dando a entender? La Nueva Traducción Viviente traduce muy adecuadamente estos 2 pasajes. Cuando se habla del deseo de la mujer, se refiere a la voluntad de la mujer. Se refiere a que cuando la mujer peca, su naturaleza cambia totalmente y ahora ella tiene un deseo enorme por querer controlar al marido. Así como el pecado tiene un gran deseo de controlar a Caín. Sin embargo, en ambos casos, fíjate, también después utiliza la otra frase, y tú te enseñorearás de él. En el caso de Caín le estaba diciendo, pero tú puedes dominar, sujetar, controlar el pecado. Pero en la cuestión de la mujer está muy fuerte. Porque lo que está diciendo es, ahora quien te va a dominar, quien te va a controlar, quien te va a subyugar, es tu marido. Esa es la maldición. Escucha, esto es terrible. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción. Escucha, pon atención. Dios le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esa es una maldición que vino a causa del pecado. Hoy por hoy la naturaleza de las mujeres es querer, sin Cristo obviamente, es querer ser controladoras, querer ser manipuladoras y estar por encima del marido.
Y la naturaleza caída del varón es querer oprimirlas, aplastarlas, subyugarlas y gobernarlas. ¿Sabes? Esto es terrible. Porque la palabra enseñorear significa dominar algo o hacerse señor y dueño de algo, gobernar y dominar a la fuerza. ¿Tú crees que el varón fue llamado por Dios para hacer eso? En algún momento vemos que Dios le dijo al hombre: ¿te enseñorearás de tu mujer? ¿La pisotearás? ¿La harás sentir como un trapo sucio? ¿En algún momento Dios estableció eso? ¿Era su diseño? ¿Era su deseo? No, no lo era. ¿Qué lo produjo? El pecado. No estamos hoy en Cristo, varones, llamados para dominar a nuestras esposas. No estamos hechos para hacernos señores y dueños de ellas. Hoy en Cristo, escúchame, son uno. Y tu palabra no vale más que la de ella. La palabra de Dios vale más que la de los dos. Y tu obligación como varón no es que tu palabra se cumpla, o tu voluntad, o tu autoridad se cumpla. Tu prioridad es que la voluntad de Dios se cumpla, que la palabra de Dios se vive y se obedezca en tu casa, no la tuya, la de Dios. Esa es tu obligación. Y mucho menos hacerte dueño y enseñorearte de tu mujer. Y hoy esa es la lucha que vivimos. La mujer quiere controlar y dominar al hombre, y el hombre quiere controlar y dominar a la mujer. Justo esa es la lucha que se está viviendo. Antes de la caída, la mujer no sentía la necesidad de controlar a su marido porque eran uno. Y el marido no sentía la necesidad de dominar a la mujer. Estas son manifestaciones de la caída, consecuencias del pecado, las cuales son reproducidas por personas caídas y pecadoras. Y si tú estás experimentando algo así en tu matrimonio, tienes que analizar muy bien la situación y ver qué está pasando. Porque o había ignorancia de la palabra, o no se ha nacido de nuevo y todavía la naturaleza está caída y pecadora. El matrimonio no es lucha de poderes, ya lo hemos hablado. Por eso el matrimonio debe ser y necesita ser regenerado. Tiene que nacer de nuevo el matrimonio. Si no existe esta transformación del Espíritu Santo, ya lo vimos, entonces no habrá gozo y no habrá gratitud hacia Dios y no habrá sumisión mutua. Pastor, ¿cómo mutua? Sí, porque son una sola carne. Sumisión mutua a Dios. Mutua a Dios. El problema es que estos son elementos, estos cuatro son los cuatro elementos cruciales para que un matrimonio pueda existir y pueda resistir los embates del diablo y del mundo. Pero no los vivimos ni los implementamos en nuestro hogar. ¿Quieres experimentarlo? Clámale al Señor. Esos son el tipo de cosas que deberíamos llevar a la oración. Ya aprendimos que la oración es un intercambio de voluntades. Lleva eso ante el Señor. Señor, yo ya no quiero gobernar a mi esposa. Pues no me llamaste a dominarla, ni a pelear con ella, Señor. Te entrego la autoridad y me sujeto a ti. Y dame de tu naturaleza para poderla amar, cuidar, nutrir, suplir sus necesidades. Pon gozo en mi corazón cada vez que la veo. Esa oración, mira, pocos varones sé que la hacemos. Dame gozo cada vez que vea a mi esposa. ¿Lo necesitas? Sí, varón, lo necesitas. Señor, ayúdame a ser agradecido cuando vea a mi esposa y cuando vea las cosas que hace, aunque las haga mal. Dame gratitud y gozo. ¿Acaso no así soluciono mejor el tip que nos dio el mundo? No vean cosas negativas, solo vean lo positivo. ¿Cómo?
¿Cómo si no tomo la naturaleza de Cristo? ¿Tú crees que Cristo está a la diestra del Padre gozándose contigo cada vez que pecas? ¿No debería estar Cristo todo resentido y amargado, diciendo, híjole, fui a dar mi vida por estos y siguen igual? ¿Qué pensará Cristo de ti y de mí cuando nos ve pecar? ¿Él está amargado y resentido? No. Él dice que hubo un gozo por el sufrir la cruz. Y para Él es un gozo ser intercesor y estar a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, a pesar de que seguimos pecando. Por eso necesitas la naturaleza del Padre a través de Cristo, para perdonar a tu esposa cada vez que te falla, según tu criterio. Mujer igual, necesitas dejar de ser amargada y resentida y ser agradecida por el varón que Dios te ha dado, porque no lo merecíamos, nadie, ni el hombre ni la mujer. Santiago 1 nos ayuda a meternos a ese gozo cuando es difícil hacerlo. Vamos a leerlo, Santiago 1, verso 2. Dice, hermanos míos, lo leí hace 8 días, te lo vuelvo a repetir, hermanos míos de Vineyard, tengan por sumo gozo, un gozo supremo, cuando se hallen en diversas pruebas con su pareja. No lo dice ahí, pero es en todo. Y estamos hablando del matrimonio. Cuando haya hijos o estén tus hijos también, porque también te van a probar. Ya de eso vamos a empezar a hablar dentro de 8 días. Pero ahorita seguimos del matrimonio. Cuando te halles en diversas pruebas con tu esposa y con tu esposo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Perfecto y cabal. ¿Sabes qué mejor manera de ser perfeccionado que al lado de tu pareja? Es un privilegio enorme, hermoso y maravilloso. Despertarte al lado de tu esposa y saber que ese es el instrumento que Dios escogió para perfeccionarte. Es increíble. El gozo que se siente cuando hay tensión, hay conflicto, pero después, porque fueron ambos obedientes a la palabra de Dios, llegaron a un acuerdo mutuo, alineado a la voluntad de Dios. Es maravilloso experimentar eso. No hay romanticismo que le gane. Dios quiere completar su obra en ti y perfeccionarte en tu matrimonio. Ya vimos cuáles son estas pruebas: los conflictos, desacuerdos, discusiones, etcétera. Todo lo que se da naturalmente en el matrimonio. Pero no nos podemos mantener solo en lo natural. No podemos conformarnos y decir, ay pastor, es natural que nos peleemos. Sí, pero el hombre natural no piensa en las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Entonces no te quedes en lo natural. No te quedes en el común de todos los matrimonios. Ve más allá, porque lo natural apela a lo carnal. Debemos movernos hacia lo espiritual, por eso hay que ser llenos del espíritu. Te pregunto, ¿has intentado pelear con alguien lleno del espíritu? Piensa, pelear con alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Se podrá? ¿Has intentado discutir con alguien gozoso? ¿Cómo? Si lo que le digas él va a estar gozoso. ¿Te has intentado enojar con alguien agradecido con Dios? Porque aunque tú te enojes, él va a agradecer porque te enojaste. ¿Has intentado controlar, manipular o dominar a alguien que es sumiso? ¿Cómo si es sumiso? ¿Cómo? Dices, ay pastor, qué lógico. Pues sí, hay que usar la cabeza,
Hay que ser inteligentes espirituales, no emocionales. No se puede, hermano, porque esa persona está viviendo dentro de los parámetros de Dios y está fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Vive gozoso en la esperanza que solo Dios le puede dar. Está agradecido porque sabe que sus faltas y sus culpas y sus ofensas a Dios ya fueron perdonadas. Y por eso esa persona no retiene ofensas y perdona sin enojarse. No lucha por controlar o tener el poder, porque entiende que Dios es el que gobierna su vida y no le interesa el poder. Le interesa someterse. Por eso, mujer, te pregunto, ¿quieres tener el poder? Cerciórate que sea el poder del Espíritu Santo. Varón, ¿quieres dominar? Cerciórate de dominar tus pasiones desenfrenadas. Dios nos va a dar el poder, mujeres. No para controlar al marido, sino el poder de su Espíritu Santo para sujetarse a él. Y Dios nos va a dar el poder para dominar nuestras pasiones, varones, desenfrenadas, y no dominar a nuestras esposas. No estamos llamados a eso. Vamos a huir del yugo desigual y vamos a perseguir ser una sola carne, porque ese es el deseo de Dios. Él desea que seamos un matrimonio regenerado, porque Él ya ha provisto todo lo que necesitamos para lograrlo. Si tú lo anhelas, el Señor te lo puede dar. El hogar, tu casa, al lado de tu familia. Escúchame esto, ya estoy para el cierre, ya casi acabo. El hogar es el lugar más importante en donde vivimos el cristianismo. No es aquí, en la iglesia. El lugar donde verdaderamente se manifiesta tu cristianismo es en tu casa, en tu hogar, al lado de tu familia. Si mi hogar no es lo que Dios quiere que sea, es porque no se está viviendo en los más altos estándares bíblicos. ¿Sabes? Es ahí al lado de tu familia donde tu fortaleza espiritual, la devoción espiritual, la coherencia espiritual se manifiestan de forma más clara y evidente, porque ahí eres quien eres y ahí se ve si eres lo que eres. Y sabes, no solo se manifiestan, te voy a decir algo más, es ahí en donde más se demanda, donde más se pide, donde más se requiere y más se necesita. Es donde se manifiesta si soy o no soy cristiano y si soy hijo de Dios en tu casa, que no se te olvide. Ese es el reto que hoy tenemos todos como hijos de Dios, ser perfeccionados. Y el matrimonio no te va a exentar de seguir creciendo y madurando. No es la graduación, es un nivel superior. Es como pasar de kinder a primaria, ¿ok? Algo así. Por último, quiero hablar de las cualidades del matrimonio como uno solo. ¿Sabes? Pensamos siempre que cuando hay una cualidad que sobresale en uno de los dos, pensamos que es una cualidad solo de esa persona. En nuestro matrimonio, hablo específicamente del matrimonio de mi esposa y el mío, ya más de 20 años, yo he visto cualidades en ella que han sobresalido, la he visto crecer, la he visto ganar batallas y crecer. Ella asimismo en mí lo ha visto. Y esas cualidades que sobresalen en alguno de los dos no es un logro personal, es un logro de ambos. Escúchame, es un trabajo que se hizo en equipo. El que alguno crezca en alguna área significa que hubo labor de equipo y el fruto es crédito de ambos. Porque quien estuvo ahí avalando y dando lo necesario para que ese fruto se manifestara fue Dios. Y sabes, cuando digo crédito de ambos, ¿qué crees que vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia de Dios con ese crédito que recibimos? Todo ese fruto, el Señor nos va a dar coronas a cambio. ¿Y a quién crees que le vamos a arrojar esas coronas? Dice la Biblia,
Porque todas esas coronas que recibiremos son galardones, son premios que recibimos por haber actuado como hijos de Dios. Pero dice la Biblia que cuando estemos con Él frente al Rey de Reyes, dice que vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el mérito es y siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos confunda. Si hable de los méritos que realizan ambos, pero eso se logra gracias a que ambos están siendo uno fundados en la roca que es Cristo. El Señor obra en la pareja como uno, porque ambos permitieron que Cristo obrara en sus corazones. Y así el Señor nos enseña y nos manda que trabajemos como una sola carne. Eclesiastés 4, 9 al 12, anótalo como referencia. Eclesiastés 4 del 9 al 12, te lo voy a leer. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si durmieren dos juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando dice mejores son dos que uno, porque cuando uno cayera el otro le levantará, significa la unidad perfecta que tienen con Dios. Mira, ahí tú y yo leímos, dice, porque si cayeren, el verso 10, si los dos cayeren, porque hay veces que no cae uno, hay veces que los dos nos caemos, hay veces que los dos andamos con el bajón, los dos. ¿Quién los levanta? Dios. Cordón de 3 dobleces, hombre, mujer, y Dios está ahí siempre para levantarnos. ¿Ok? Hagamos sinergia, seamos uno solo. Impulsa a tu pareja a ser como Cristo y será un logro de ambos y será un reconocimiento para Cristo en el futuro. Su relación será más fuerte, hermanos, y el lazo va a ser irrompible porque Dios está obrando allí. ¿Ven? El Señor trae honra también sobre ambos, y cuando uno de los dos crece, la honra viene sobre ambos, no solo sobre el que creció, porque cuando uno crece, los dos crecieron porque son uno solo. Amén. Y vamos a terminar con el último pasaje, Primera de Pedro 1, que habla de las pruebas, habla del fuego. Fíjate cómo dice Primera de Pedro 1, verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escucha, hay un nuevo nacimiento. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso puede haber un gozo constante e incesante en el creyente, porque sabe que tiene una esperanza. Por eso hay gozo todo el tiempo. Y mira, no te desanimes si tu pareja sigue sin cambiar. Gózate, porque esa prueba va a pasar. Y si tu marido nunca cambia o tu esposa nunca cambia, gózate, porque un día vas a estar en el cielo ya sin ese sufrimiento también en tu corazón. Gózate de todas formas, porque hay una esperanza reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Fíjate por qué somos guardados: por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Sigue hablando de un gozo en el corazón, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está siendo probado cada vez que hay problemas matrimoniales? Tu fe, tu fidelidad a Cristo. Y va a ser pasada por fuego como el oro, pero el oro pasado por fuego se convierte en oro refinado. Y el oro refinado significa algo invaluable. La obra que Cristo está haciendo en ti es invaluable. No te desanimes, sigue avanzando. Y termino, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, el matrimonio es una prueba de fuego, la cual tiene como objetivo final darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Permite que Dios trabaje en tu vida de tal manera que tu matrimonio suba como olor fragante a Dios, que tu matrimonio sea adoración pura a Dios. Es mi oración para ti, para mí también, para todas nuestras familias, que el Señor nos dé su gracia para continuar. Próxima semana hablaremos de la crianza, porque es necesario más todavía. Vamos a orar. Ayúdenme, chicos, a ir pasando, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos, Señor, el fundamento necesario para nuestro matrimonio. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido acerca de estos 4 pilares. Señor, ¿cómo esperábamos que nuestras esposas se sujetaran a nosotros? Y ellas, ¿cómo esperaban que nosotros les amáramos tiernamente y cuidadosamente, si habíamos descuidado lo más importante, que es ser llenos del Espíritu Santo? Señor, queremos buscar esa llenura. Hoy te lo pedimos con nuestro corazón sincero, arrepentido, hambriento y necesitado. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, a través de esa llenura te podemos conocer más. A través de esa llenura podemos actuar y tomar decisiones sabias, ser inteligentes espiritualmente. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de todo lo que el mundo promueve, las soluciones que el mundo promueve, porque son temporales. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el verdadero fundamento, que es tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos también a vivir constantemente con gozo en nuestro corazón. Gozo porque hay una esperanza de que pase lo que pase en esta tierra, estaremos contigo. Aunque sea muy dura la prueba, muy dolorosa, podemos gozarnos porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Agradecer lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, que ni siquiera vuelva a ser una opción enojarnos y resentirnos y amargarnos. Señor, que la gratitud que tenemos porque nos perdonaste a pesar de nuestra maldad, que esa gratitud que sentimos de saber que moriste en la cruz a pesar de ser viles pecadores, esa gratitud nos ayude, Señor, a perdonar a otros, a soltar la ofensa, a renunciar a la amargura, al resentimiento, a la ira, al enojo. Ayúdanos que sea esa gratitud a ti, Señor, y que seamos capaces de agradecer, Señor, por nuestras esposas, por nuestros esposos, para las mujeres, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, por todo lo que tenemos, que seamos agradecidos de tal manera que no afecte nuestro matrimonio. Y Señor, ayúdanos a estar sujetos, sometidos a ti. Señor, someternos a ti es la mejor manera de someternos unos a otros.
Ayúdale, Señor, a cada mujer aquí presente en su corazón a aceptar esta verdad, que les conviene, Señor, sujetarse a sus maridos, porque eso es estar en orden. Ayúdanos a entender también, Señor, a someternos como cabezas de hogar a todos los varones aquí presentes, estar sujetos y sometidos a ti, que eres la cabeza, Señor, a estar sujetos a nuestras esposas para guiarlas y conducirlas, amarlas, nutrirlas, proveerles, protegerlas, enseñarles, instruirles, animarlas, consolarlas. Todo lo que tú has hecho por tu iglesia, Señor, ayúdanos en tu gracia a poderlo suplir a nuestras esposas, y que juntos seamos una sola carne, un matrimonio, Señor, fundado en la roca que es Cristo. Hoy te lo pedimos, Señor, solos no podemos, te necesitamos. Fortalece nuestras familias, porque eso va a fortalecer, Señor, esta iglesia. Hoy te lo pedimos, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos del mundo, guárdanos del pecado. Guárdanos, Señor, de nuestra naturaleza pecaminosa que sigue habitando en nuestro cuerpo, Señor. Pero aviva, Señor, esa nueva naturaleza, nuestro hombre interior que se está santificando, que se está conformando a la estatura de Cristo. Fortalécenos, te lo pedimos, Señor. Oramos esto y te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo, por favor.